Ahora vamos a resolver unos ejercicios de traslaciones de circunferencias en su formato más tradicional, que es partiendo de la circunferencia cuando ésta está representada en su forma algebraica. La tradicional, la que se viene practicando desde el inicio de estos temas de geometría. Entonces, en este caso, dice que vamos a trasladar 3 unidades hacia la izquierda y 4 unidades hacia arriba el centro de una circunferencia cuya ecuación es, y esto que ustedes están viendo acá, tienen que imaginárselo como una circunferencia en el plano. La pregunta es por la ecuación de la circunferencia trasladada. Hay que siempre ver qué es lo que nos están preguntando. Pero aquí lo importante es que tenemos la información de la circunferencia y cómo se va a trasladar, que es lo que llamaremos el vector de traslación. Entonces, mi recomendación de procedimiento es, primero, ubiquemos el centro de la circunferencia. Y la circunferencia va a tener un centro ubicado en, y ese dato lo tenemos aquí. Ahí es donde nosotros vamos a ubicar al centro de la circunferencia. Por lo tanto, si aquí la ecuación dice x menos 8, significa entonces que la coordenada x va a ser 8 positivo. Y si la segunda parte dice y más 1, significa entonces que su coordenada y va a ser 1 negativo. Siempre va a ser al contrario de lo que estamos viendo. ¿Ok? Y eso lo van a notar en todos los ejercicios de aquí en adelante, donde vamos a partir de la ecuación de la circunferencia. El valor del radio no lo necesitamos en estos ejercicios. ¿Por qué? Porque el radio elevado ya lo tenemos aquí, es 16. Entonces van a notar ustedes ahorita que lo que nos interesa es trasladar el centro, debido a que la circunferencia no va a cambiar de tamaño. La circunferencia se va a trasladar, pero no cambia de tamaño. Así que el radio que tenemos ahí escondido, ahora vamos a ver cómo lo aplicamos. Entonces ya tenemos el centro. Y ahora viene el vector de traslación. El vector es la redacción que teníamos en este caso al inicio. ¿Cómo se va a trasladar? 3 unidades a la izquierda. 3 negativo. Y luego dice 4 unidades hacia arriba. 4 positivo. Por lo tanto, ya que tenemos el centro y el vector, vamos a realizar la correspondiente suma para obtener la nueva ubicación del centro. Y en este caso tenemos 8 más 3 negativo. Y 8 más 3 negativo, eso es 5 positivo. Y luego tenemos 1 más 4, 1 negativo, perdón, más 4 positivo. Y eso da 3 positivo. Listo. Ya hicimos la parte, digamos, relevante del ejercicio. Ya trasladamos el centro. Por lo tanto, ya podemos dar la ecuación de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia, veanla aquí donde está. Entonces, ¿cómo vamos a representar a esa circunferencia trasladada? Sería, según la ecuación que tenemos ahí arriba, que ustedes ya deberían de saberse, sería x menos h. Y recordemos que esto es h y esto es k para efectos de la ecuación de la circunferencia. Entonces, x menos h, x menos 5 al cuadrado más y menos el valor de k. Y el valor de k sería 3 al cuadrado. Y eso es igual al radio al cuadrado. Pero este dato ya lo tenemos aquí. El radio al cuadrado es 16. Por lo tanto, como la circunferencia no va a cambiar de tamaño, si ustedes hacen un ejercicio de traslación y reciben la circunferencia de esta forma, no se metan con este dato. Simplemente van a escribir aquí el mismo, en este caso, el mismo 16. Y noten ustedes que si nosotros tenemos un centro
con coordenadas positivas, en la ecuación se van a visualizar con un menos a la izquierda. ¿Por qué? Por culpa del menos de la fórmula es que siempre se van a ver como si tuvieran entre comillas el signo contrario. Y empiecen a notar esto de aquí en adelante. Este es el resultado o la respuesta más bien, de este primer ejercicio. Siguiente ejercicio. Se hace la circunferencia dada por... aquí tenemos nuestra circunferencia del ejercicio. Y esa circunferencia se va a trasladar. Entonces, la circunferencia C' se obtiene al trasladar el centro C o la circunferencia C 10 unidades hacia la derecha, o sea, horizontalmente, y 3 unidades hacia abajo, o sea, una traslación vertical. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la circunferencia trasladada? Entonces, tal como se los he venido recalcando, primero tenemos que ubicar el centro de la circunferencia y luego el vector de traslación. El centro de la circunferencia nosotros siempre lo vamos a tener aquí. Bueno, y en este caso, cuando visualizamos ese x al cuadrado, es como si tuviéramos x menos 0. Por lo tanto, si vemos la variable así, directamente como en este caso, x al cuadrado, entonces quiere decir que ese centro, o la ubicación x del centro, va a ser 0. Y la y, si aquí dice más 7, entonces la ubicación va a ser 7 negativo. Y en el caso del vector, es lo que nos diga la redacción. 10 unidades hacia la derecha. Entonces sería 10 positivo en x. Y 3 unidades hacia abajo. O sea, en y, 3 negativo. Ya tenemos los datos importantes que vamos a sumar para obtener el nuevo centro de la circunferencia trasladada, cuya operación es 0 más 10, 10. Y 7 negativo más 3 negativo, eso es una suma de negativos. Eso da 10 negativos. Si están pensando en el menos y menos da más, esto no es una multiplicación. Esto es una suma de valores que son negativos. Se suman y se mantiene el negativo. Por lo tanto, ok, ya tenemos el centro. Ahora, ¿qué pasa con el radio? Que no lo he mencionado. El radio de la circunferencia lo tenemos aquí. Cuando nosotros nos dan la circunferencia de esta manera y nos piden también la respuesta en este mismo formato de la ecuación de la circunferencia, el radio lo tenemos aquí y el radio está elevado. Este 36 lo voy a transcribir al final nada más. No necesitamos recordar que el radio que tenemos ahí mide 6 porque la raíz cuadrada de 36 es 6. Ese dato no lo necesitamos. Entonces, sabiendo que la ecuación de la circunferencia es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual radio al cuadrado, nosotros vamos a colocar estos datos, que es h y k. Entonces, ¿cómo quedaría mi respuesta? Sería x menos h, y h es 10 positivo, por lo tanto va a quedar x menos 10 al cuadrado más y menos k. ¿Y cómo es k? 10 negativo. Menos y menos hace que la expresión quede en suma. Y más 10 al cuadrado igual, y el radio al cuadrado, vean que el ejercicio en ningún lado tengo que el radio mide tanto. Yo tengo el radio elevado desde el inicio, 36. Entonces en estos casos, si tenemos ecuación y nos piden ecuación, el valor que aparece aquí
nada más ustedes lo van a trasladar intacto. ¿Por qué? Porque en una traslación la circunferencia no cambia de tamaño, nada más se va a trasladar. Esta es la respuesta al ejercicio. Siguiente caso. Se quiere trasladar en el plano cartesiano una circunferencia cuya ecuación es... Aquí tenemos nuestra circunferencia en el plano. Y esa circunferencia que nos la dan algebraicamente se va a trasladar 4 unidades hacia la derecha, paralelo al eje X. Y vea que no nos dicen nada respecto a Y, no nos dicen que hay traslación para arriba o para abajo. Nada más 4 unidades a la derecha. La pregunta es cuál es la ecuación de la circunferencia trasladada. Si nos dan ecuación y nos piden ecuación, el ejercicio es muy, digamos que es como el más clásico que puede aparecer en este tema. Pero el primer paso siempre va a ser tener a mano el valor del centro y el vector de traslación, porque necesitamos saber dónde está el centro de la circunferencia y eso nosotros lo extraemos de aquí. Si la ecuación original, la circunferencia original, dice x menos 6, entonces nosotros vamos a poner la coordenada como 6 positivo. Y si el otro valor decía y más 6, pues aquí lo vamos a poner 6 negativo. Siempre lo vamos a poner al contrario, entre comillas, ¿verdad? A como lo estamos viendo aquí. Menos 6 lo ponemos positivo. Y dice más 6 lo ponemos negativo. Y eso es por culpa de la fórmula de la ecuación de la circunferencia que tiene un menos ahí que provoca ese cambio. Y el vector ya es por redacción. Porque dice se traslada 4 unidades a la derecha. Que ya sabemos que derecha o izquierda es X. Entonces... y ahí sí se respeta, ¿verdad? Como tal. 4 a la derecha, 4 positivo. Y de Y no me dicen nada. Por lo tanto es 0. Planteamos la suma tradicional para obtener el nuevo centro. ¿Ya dónde va a quedar esa circunferencia? ¿Cuál es la ubicación de su centro? Entonces la operación es 6 más 4. 10 positivo o una suma normal de números naturales. Y luego 6 negativo más 0 se mantiene el 6 negativo. Esa es la ubicación del centro. Por lo tanto, ya podemos dar la ecuación de la circunferencia trasladada. Recordemos que la ecuación de la circunferencia, fórmula que posiblemente ustedes vayan a tener por ahí a mano siempre, en la prueba nacional de bachillerato siempre ha salido ahí para que ustedes la revisen en el momento en que hacen los ejercicios, que es esta expresión. Tenemos que recordar que h y k corresponde a las coordenadas del centro. Por lo tanto, lo que sigue es, por decir así, pura colocación. Muy mecánico. X menos h. Y h es un valor positivo. Entonces me va a quedar x menos 10 al cuadrado más y menos el valor de k, y el valor de k es negativo, entonces en lugar de poner menos menos, vamos a poner de una vez y más 6 al cuadrado igual, y recuerden, el radio al cuadrado, este es un ejercicio donde no tenemos el valor del radio. En la ecuación que a mí me dieron, el radio al cuadrado es 20. Por lo tanto, si el ejercicio nos dan ecuación de la circunferencia y nos piden ecuación de la circunferencia, este 20 lo único que tienen que hacer es transcribirlo. Si no nos preguntan cuánto mide el radio, solamente transcriban ese valor que está después del igual, porque representa ya el radio elevado al cuadrado. Siendo esto la respuesta al ejercicio. Recuerden, y es una cuestión visual que nos va a ayudar mucho. Cuando el centro tiene ciertos signos, en este caso 10 positivo,
aquí se va a visualizar en la ecuación con un menos a su izquierda. Y el 6, en este caso que estaba negativo, ¿cómo se termina visualizando? Positivo. ¿Y eso es por culpa de quién? Por culpa de esos menos que trae la ecuación de la circunferencia. Por eso es que se dan esos cambios.